Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Dosis de Pediatra. El día de hoy vamos a hablar no desde la ciencia, sino desde el alma en un tema bastante sensible, muy especial, porque esto no te lo enseñan en la escuela de medicina, no está en ningún libro, no está en el Harrison, en el Nelson, no hay ningún algoritmo o protocolo que te enseñe a dar alguna noticia devastadora a la familia, a los cuidadores. Es por eso que el día de hoy titulamos este episodio El otro lado del estetoscopio. Armando, un gusto estar contigo de nuevo compartiendo este espacio. Sí, bueno, para mí también estoy súper feliz de que logremos estos espacios para la familia, para mamá, papá, para esos cuidadores. Y como tú lo dices, hoy hablaremos de lo que sentimos cuando nos toca dar esa noticia que suele ser devastadora, no solo para esa mamá, sino para la familia entera. De eso que no nos enseñan, como tú lo dices, en la universidad, pero que no solo es para nosotros, también es para esos pediatras que nos están escuchando. Cuando tienen que dar una noticia desde la calma, pero que efectivamente por dentro estamos devastados. Sí, de esos diagnósticos, eso cuando somos portadores de algún diagnóstico, una noticia que no solo cambia la vida, bueno, del paciente, de la mamá, del cuidador, de una familia entera, esas familias que buscan en ti una esperanza, una respuesta y que de verdad eh, los rompen a ellos y nos rompen a nosotros. Exactamente, porque Entonces, como bien lo dicen, nosotros nos toca ser pediatra, que también puede doler, pero aún así decidimos acompañar. exacto. Y aprender también que el silencio, a veces el silencio dignifica, el silencio acompaña también. Entonces, siempre llevamos con nosotros los primeros diagnósticos que damos. Hay cosas que se quedan para siempre con nosotros, que nos tocan y recuerdos de pacientes y miradas de las madres y los padres que de verdad que te acompañan toda la vida. Sí, efectivamente, como lo dices, es ese silencio que te atormenta, que te aturde. Es Sí, ese silencio en el pasillo que tú te quedas prácticamente en shock y tú dices, mira qué sentido tiene esto, porque a veces uno hace medicina sin necesidad de recetar, de indicar algo en ese momento. Porque yo me sentí más médico cuando le tomé la mano a la mamá que incluso cuando le di la indicación de que tenía que ir a comprar algún fármaco. Porque sentí que ahí esa medicina era la que realmente yo quería. La que cuando claro, yo le di la mano a esa mamá, el aun cuando sabía acompañar. que ella estaba destruida, yo simplemente decidí acompañar. Bueno, de hecho, Armando, en América Latina cada año mueren miles de niños, muchos por enfermedades prevenibles, ¿verdad? De hecho, acá en Chile la estadística más o menos para el 2023 era de aproximadamente 6,2 por cada 1.000 nacidos vivos. Sí, Entonces, de hecho es igual, elevada. Es más, Chile, que ha sido un paso histórico, promulgó una ley, de hecho te lo voy a leer, se los voy a leer textualmente, ¿vale? Es la ley 21.375 que te garantiza el acceso a cuidados paliativos a quien lo necesite. Claro, esto fue un poco más sacado con pacientes oncológicos, hemato-oncológicos, pero también hay otros pacientes que son diagnosticados con otras enfermedades, ¿vale? Sin embargo, hay familias que todavía no llegan a ese apoyo, ¿ya? Y pediatras que enfrentamos en soledad el peso de dar esta mala noticia. Bien sea porque, por ejemplo, hay pacientes que son de zonas extremas, zonas lejanas, de difícil acceso, y no solo como te lo comenté, con pacientes oncológicos, no, también son esos pacientitos que de repente tienen parálisis cerebral infantil, claro, ya pacientitos que la familia se tiene que encargar de absolutamente todo, ya, y lo sí, hacen desde el corazón. Pero ¿y quién se claro. encarga de ese papá? ¿Quién se encarga de esa mamá? Claro, muchos desconocen que hay programas, que hay cosas que sí, sí, que te pueden ayudar, te pueden apoyar.
y de eso vamos a hablar también un poco hoy. Pero bueno, retomando todo esto, todo este tema de cuándo damos las noticias, de verdad que, como lo decía antes, estos diagnósticos, que cuando somos portadores de malas noticias, de noticias que son devastadoras para todos, y que siempre nos acompañan, hay cosas que siempre se nos quedan. Yo sé que a ti te ha pasado, a mí también. Yo particularmente recuerdo cuando estaba en mi segundo año de la especialidad, una paciente que tenía una trisomía 21, un síndrome de Down, Mm. y tenía una cardiopatía bastante compleja, tenía múltiples ingresos al hospital y cada vez era más difícil sacarla o estabilizarla. De hecho, la mamá hizo como muy buena relación con todo el equipo de médicos, enfermeras, y de verdad que te dicen que no te involucres. Oye, no te involucres porque te vas a cargar de todo esto, vas a llevar todo esto a la casa, pero créanme que es prácticamente imposible tú terminar el turno a las 5 y decir, ya, todo quedó en el hospital y tú te vas a tu casa cabeza fresca. No, la verdad que es imposible, y con esta paciente teníamos juegos con ella, ya tenía 5 años, y cuando, bueno, lamentablemente llegó muy descompensada, Claro. y cuando entramos a la UCI, que la verdad se hizo todo Es lo que que uno se vuelve como sí, una máquina, te pones sí, te vuelves realmente, te enfocas en salvar la vida de ese sí, paciente, en claro. estabilizarlo. Sí, y ahí, bueno, se hizo todo, llegó cardiología, llegaron los intensivistas, todo, y lamentablemente, bueno, la niña fallece y me toca a mí salir, me dijeron, ya, sal a darle la noticia a la mamá. O sea, de Porque de hecho te verdad. toca a ti cuando eres, sobre todo de primer Sí, año, cuando tú estás claro, recién sí, empezando, te dejan, yo creo que en parte es como para sí. que te Como para dicen, entrenarte, no sé sí, si es dale porque eso, te tienes que entrenar, dale porque pero te la verdad tienes... que, claro, cuando yo veo a la mamá o sea, lo que hice fue ponerme a llorar y abrazarla. Y Y claro, fíjate, ella entendió y eso fue como un silencio, y ahí después ella empezó a gritar y todo lo que... Y es lo que viene después también, lo recuerdo. La mamá luego iba al hospital y cada vez, por ejemplo, que me veía, lloraba, yo me ponía a llorar. Y bueno, claro, el que me conoce sabe que yo soy bastante llorona. Y la verdad que lo era, certifico. es difícil no romperse, no romperse ante estas cosas y no llevártelo a la casa, no llevártelo en tu día a día. A mí no se me olvida ni la cara de la niña ni la cara de la mamá. Pero es que es eso es muchas veces lo que no, y qué bueno que tú comentas eso, porque eso muchas veces es lo que no los pacientes desconocen, o me imagino que pensarán, bueno, ya el doctor se fue, marcó el reloj las 5 de la Sí. tarde, horario de Sí, salida, sí, que a se veces fue a nos su ven casa. como Exactamente, y ese rostro de esa mamá y ese rostro de ese niño queda tatuado te en ti acompaña. por muchísimo tiempo. E Sí, incluso me atrevería a decir que no se borra. Y lo que tú dices, nosotros estamos como, es verdad, somos médicos y tenemos que actuar desde la ciencia, pero cuando te lanzan un poco a ese ruedo a que tú tengas que enfrentar a esa familia, a decirle esa noticia, es como, incluso te llegan a ver mal si te ven sí, llorando. sí, De sí. repente, jefes o superiores lo ven como un poco de debilidad como médico. Claro. Entonces, ya Esto va como a que te pasar, catalogan un esto es como el poco, día a día de esta profesión, exactamente, esto, dale, pero sigue con sí, el otro, sigue. Y te quitan un poco o te bloquean sí. esa sensibilidad con la que nosotros se supone que tenemos, porque yo creo que ser médico tienes que tener una sensibilidad. Sí, hay que ser muy empático igual, o sea, la Exactamente, empatía, todo lo que exactamente. tiene, o sea, la De, parte humana, o sea, no es nada más dar el diagnóstico y darte la vuelta, hay que pensar un poco más allá, y es imposible no llevarte esto a la casa, es imposible para nada. no, y una vez que eres, si eres mamá, si eres papá, si tienes sobrinos, es como muy difícil despegar las cosas, no relacionarlas. ¿No? Y que siempre surge una pregunta en las mamás que dice, o sea, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? Sí, Entonces, tú dices, oye, sé médicamente por qué, pero humanamente yo también me hago esa pregunta. claro, Y no. nosotros decimos, o sea, ¿por qué? Sé por qué.
Por ejemplo, la cardiopatía, el síndrome de Down, sí sé, Sí, pero en el lado humano, ¿por qué él? claro. Y las respuestas a esa mamá, tú dices, ¿qué le digo? Sí, ¿Cómo le sí, explico? Entonces sí, ahí viene lo que tú estabas comentando, o sea, la parte de silencio, dignificar, acompañar, porque muchas veces sí, también con silencio se acompaña. exactamente. Respetar eso. A veces uno no sabe cómo van a reaccionar los papás. Hay unos que se pueden poner hasta agresivos, se ponen a llorarse. Y de verdad que es algo, es totalmente válido todas esas emociones, pero es eso, o sea, no, eso no nos enseñan, no nos enseñan y uno se lleva eso y son cosas que te acompañan siempre y que a veces es difícil desligarse. Sí, bueno, yo aquí les voy a comentar un caso que, así como tú tuviste el de la cardiopatía, yo tuve un pequeñito, y ojalá pudiese, bueno, la mamá me autorizó porque yo hice mucha empatía y, em, no sé, tuve una conexión muy importante con ese pequeñito de 2 meses. Y ojalá por ahí, bueno, nuestros productores puedan, de hecho, pueden subir la foto, ahí las vamos a mostrar, porque yo me tomaba muchas fotos con él, porque yo decía, a veces uno eso se Mm, pregunta el por qué, pero yo dentro de mí, como para hacer también un autocuidado, yo decía, no será por qué, pero a lo mejor será para qué. Y yo decía, ¿qué tengo que aprender yo de este chiquitito de 2 meses y de la familia con un tumor de Wilms, un pronóstico completamente devastador? Y había uno de los momentos de la quimio que yo no soy tan llorón como tú. De hecho, yo, mira, yo voy a mm, confesar que yo le decía a Francis, tenemos que, fíjate que hasta en eso sí, nos estamos cohibiendo porque, bueno, esto va a salir y no queremos como, y aquí estamos como, lo confieso, con un nudo en la garganta porque ese niñito tenía 2 meses, ese tumor de Wilms, y posquimio, la mamá, bueno, obviamente hay complicaciones y todo, y ese niño lloraba 24/7 porque tenía demasiado dolor. Y la señora me decía, no, doctor, no se preocupe, sí, sí. es que tiene hambre. Y yo sabía que no era hambre, que bueno, que estaba devastado del dolor y, y no había más nada que hacer. Entonces, lo que quedaba era, bueno, mamá, arrúllalo, cárgalo, y esperemos. Y bueno, justo como a las 5 de la mañana, ella lo que me dijo fue, ya no va a llorar más, porque ya descansó. Y bueno, efectivamente falleció. Y eso es lo que te digo, ese niñito, de hecho, colegas que hicieron la beca conmigo, que lo recordamos porque decíamos 2 meses, solo ha vivido 2 meses, ¿por Sí, qué? Pero aprendí que, y esto puede que capaz suene cliché, suene, pero que el día a día hay que sí. vivirlo. Tenemos que tener una actitud contemporizadora, que entre nosotros, porque esto va para ti, colega, pediatra, va para ti también, mamá, papá, que busquemos contención, busquemos ayuda, hablemos, hagamos que el otro, bien sea nuestro compañero, bien sea nuestro vecino, también nos ayude, nos tienda una mano. Y, y no nos guardemos todo para nosotros, porque hablar también sana, hablar también, Aliviana la carga también. Sí, eso, porque no es lo mismo 2 kilos de sentimiento solo que repartir 1 kilo y 1 kilo. A lo mejor se lleva mucho mejor. sí, Armando. De hecho, hay un modelo, hay una guía práctica diseñada que fue adaptada a la parte pediátrica, que es el modelo SPIKE, que fue creada por un médico canadiense, en donde, bueno, ahí les voy a resumir un poquito. SPIKE, donde cada letra tiene un significado. El SATIM, que busca la privacidad, en colocar, cuando vas a decir la noticia, las sillas a la misma altura, porque estas cosas, aunque son importantes. Todo esto es lo que es el lenguaje corporal, sin barreras físicas, la P de percepción. Mm. Tenemos que explorar qué es lo que entiende la familia, o sea, qué entiende, a qué le teme,
qué entiende de la enfermedad, cómo la enfrenta. La I de invitación, que pregunta cuánto detalle quieren hoy. O sea, ahondar un poco Eso. más en esto. Informar las frases cortas y claras, evitar los tecnicismos, porque evidentemente hay cosas que ellos, bueno, no todo el mundo comprende. Las pausas, validar las emociones en silencio, ese es súper Importantísimo. importante, la validación de las emociones, hacer contacto visual, las frases empáticas también, muy importante. Acuerdos próximos, pasos concretos, dejar las cosas por escrito si es necesario. Y estar abiertos a ofrecer una nueva conversación con los familiares. Eso es súper importante cuando damos estas noticias, y este modelo se puede aplicar. eh, Así que los invitamos también a los colegas a ahondar un poquito más en esto que ayuda mucho al momento de ser portador de malas noticias. No, y no solo ayuda a la familia, o sea, también te ayuda a ti, Sí, porque uno sale y coloco el caso nuevamente del pacientito con la cardiopatía congénita, a lo mejor que tenía un síndrome de Down. A lo mejor este paciente no nada más va a tener cardiopatías congénitas, va a tener otras anomalías propias de esta trisomía 21. Entonces, tú como pediatra también dices, oye, le voy a decir todo esto de una vez, vamos mm, a preguntarle, igual te permite a ti como ir también haciendo insight de todo lo que va a ir, o todo lo que va a ir conllevando el acompañar a este paciente, el tratar a este paciente. Pasa mucho, y eso nos pasa a los mm, pediatras, que, o sea, se llama la fatiga emocional, sí, porque aunque tú no lo creas, y aunque algunas de los que nos están viendo, los que nos están escuchando, em, pensarán como, bueno, no, eso es, llegaba a las 5 de la tarde y se fue. No, sí, la claro. fatiga emocional existe, ¿ya? Y nos pasa mucho. Sí, Mira, hay tres profesiones que llevan mucho esta fatiga, valga la redundancia, que sí. son los psiquiatras, ¿ya? Que son los pediatras, ¿vale? Y que también son los neurólogos, en este caso neurólogos infantiles, que tienen que tratar de repente pequeñitos Sí, que los tienen alguna. oncólogos igual. Claro, están los Oncólogos, sí. oncólogos, que efectivamente, pero también hay algo que tenemos que aclarar aquí, que hay como una cierta de que las patologías oncológicas, eso es igual a fallecer y no todas. Hay un gran Sí, porcentaje exacto, que que tiene también sí. se cura, se mejora y bueno, va hacia adelante. Yo te quería también comentar, aprovechando que, bueno, que estamos aquí con este tema bastante sensible, Sí. si tú acá, bueno, has tenido la oportunidad de, en Chile específicamente, que es donde nos ubicamos, has tenido como algún paciente que tengas que como orientar, que tengas que, de repente, si conoces algún teléfono o algo, alguna herramienta que tú puedas generarle a la familia más allá, porque tenemos en cuenta que muchas veces Sí. no tienen quizás el acceso a ayudas, bien sea psicológicas o no tienen el acceso, me refiero de medio de transporte económico. Entonces no sé si tú has tenido como la oportunidad de sugerir algún centro o algún sitio de ayuda, en este caso gratuito, llamémoslo así. Sí, Armando, como tú bien lo decías, hay unas líneas de atención telefónica que queremos que las conozcan. Está la línea 4141, que es la de prevención del suicidio, porque, bueno, entendemos que cómo enfrentan las personas, hay otros que, o sea, la manera en cómo enfrentan las noticias, y saber que existen estos medios para hacer contención. Esta es una línea gratuita y es confidencial, que pertenece al Ministerio de Salud, para personas que están pasando por una crisis de emergencia que puede estar asociada al suicidio. Y ahí solo llamarían los familiares, o también podemos llamar No, nosotros, por sí, sí, ejemplo. igual, todos pueden tener acceso, y está 24/7, está disponible 24/7. Están también los números de Salud Responde, el 600-360
7777. Súper importante que lo Exacto. anoten, repítelo porque es Sí, súper el importante. 600-360-7777, que es de Salud Responde. Y el de salud, el anterior era 41, 41. 4141. Este de Salud Responde ofrece atención psicológica y contención emocional. Ya, está también el Fono Infancia, que es el 800-200-188, que brinda apoyo psicológico para la crianza y las familias también. Y de hecho, esto también es súper importante que no solo, lo recalquemos, lo digamos varias veces, sino que incentivemos en la consulta muchas veces uno no comenta, sobre todo cuando tienes que dar estas informaciones, eh, uno evita preguntar si la mamá o el cuidador en este caso tiene deseos bueno, de acabar con su vida. Porque el hecho de preguntar si te quieres suicidar, eso no va a Claro. inducir a que lo haga. Entonces, aquí aprovechar de decir, mamá, si te sientes así, o papá, o cuidador, llamen. Existen números donde los van o nos van, porque nosotros a veces Claro, necesitamos sí, también esa contención. sí. Y que esto sirva también, y si ustedes conocen, nos pueden dejar aquí en los comentarios, comentar esto, algunos contactos ya más allá a nivel internacional, porque nosotros, Sí, claro, hablamos de Chile, pero claro. también existe, por ejemplo, hay una asociación en España que se llama AIDEP, ya lo voy Abifes, ya es específicamente de la comunidad del País Vasco, de la comunidad vasca, Bilbao. Están otros en Estados Unidos, ya que es como el National Alliance of Mental. Pero qué importante sería que, por ejemplo, la OMS tuviese como un contacto, no sé, internacional, Claro, sí, que permita que llamemos desde, no sé, claro. desde la China, y si estamos en Estados Unidos, si estamos, porque la idea es eso. Yo Sí, no conozco, de verdad que no conozco que exista como una entidad claro. que nos apoye con esto, pero bueno, si ustedes conocen, yo creo que es importante Compartir la información, sí. que nos compartan esa información. Bueno, Armando, y también hablar un poco de la culpa que sentimos, porque el dar las noticias, a veces sentimos culpa porque es como una impotencia, por no poder hacer más, por querer solucionar eso, porque la mamá te pregunta y tú no saber qué responder, o simplemente porque sigues tu día a día, te vas a tu casa y ellos quedan con ese dolor y de verdad que eso es algo que queda, que queda. Y de hecho queda tanto que no sé si te ha pasado, pero bueno, hay unos estudios que realizaron en Estados Unidos, está de hecho en la Sociedad Americana de Pediatría, que reporta de pediatría y salud mental, el 63% de los pediatras sufrimos de insomnio. Sí, Y síntomas muchas veces, ansiosos. exacto, ha estado relacionado de repente a momentos traumáticos que hemos tenido durante la carrera, traumáticos con pacientes, de repente pacientes en los que efectivamente científicamente no podías hacer más, y el paciente falleció y trae como consecuencia todos estos trastornos de Claro, a pánico, veces uno ansiedad. también, claro, uno como médico hace toda su labor desde el corazón, desde el amor, desde mejorar al paciente, pero cuando, bueno, se hace todo y a veces los resultados no son lo que esperábamos, te queda ese sentimiento, oye, y si hubiese hecho esto, y si hubiese, o sea, te juzgas tú mismo, te cuestionas y eso, pues, o sea, y eso te queda y eso, pues seguir con porque tenemos que continuar, pero queda esa sensación, ese sabor de que seguiste con tu vida. Esta gente quedó devastada por el diagnóstico, por el desenlace, por el resultado. Y eso Sí, es algo de mira, lo que no se habla, pero que y lo una sentimos. cosa que creo que no hemos mencionado, pero bueno, respetando todas las religiones que existen, eh, yo soy católico, Sí, tú igualmente también, yo. y yo siempre les comento a la familia que nosotros hacemos ciencia, pero que cuando tú unes la ciencia con la fe, de repente pasan cosas maravillosas. Sí, sí. Y, Yo y, particularmente las he visto. y uno, exacto, y tú dices, mira, ahí también tú dices, no tengo la explicación, pero
intentémoslo. Entonces, siempre les coloco esto como a la palestra a esa familia. Les digo, desde mi lado voy a hacer la ciencia, pero también tengo una parte de fe y quiero que ustedes la sumen también. Y Claro. bueno, muchas veces, Independientemente, claro, de la religión claro, que y profesemos, eso, y que la muchas veces fe, el desenlace, tú sabes cuál va a ser y va a ser y no va a modificar, pero en cierta parte ayuda a que tú como pediatra te sientas más tranquilo sí, y a que esa familia se sienta claro, más y eso, y al tranquila. aprender a comunicar con empatía, sí, bueno, desde el amor que le tenemos a esta profesión. Sí, bueno, yo creo que ya para, que ha sido bastante Sí, como denso y yo creo que a nosotros en la carrera nos enseñan a curar familias, porque cuando uno es pediatra se involucra con la familia, claro, pero no nos enseñan a reconstruir corazones rotos. claro, En- claro, cómo manejar Entonces, toda esta situación. yo creo que, bueno, para mí, yo te lo decía, este es uno de los episodios más bonitos porque todos van a ser bonitos, todos, pero este tiene una particularidad y es que ambos abrimos nuestros corazones y que ustedes sepan Sí, que nosotros, ella es mamá, yo soy tío, yo creo que los sobrinos son como tus hijos, sí, y tenemos ese lado humano sí. y que queremos que nos conozcan de esa forma. Claro, este es un episodio bastante emocional que de hecho le comentaba a Armando mientras estábamos estructurándolo y todo esto. Bueno, yo me puse a llorar, igual lo que le comenté fue uno de los casos pero tengo muchísimos y bueno, podemos escribir un libro con todas las experiencias en el hospital, en la consulta. Todo eso, a veces uno no quiere ser portador de malas noticias ni nada de eso. ¿Qué más quisiera uno que, mira, no, tu niño está súper bien, Sí, todo que va no a estar existiesen bien? esas enfermedades, de verdad. Exacto, pero sí, toca bastante, nos mueve bastante y es algo que sí, no se nos enseña, no se nos enseña cómo manejarlo y es inevitable, y sobre todo siendo mamá, yo a Dios doy gracias todos los días que tengo dos niños sanos, Eso. pero a veces cuando sales en la consulta y das un diagnóstico, a mí me tocó igual con una compañerita de clase de mi hijo mayor, Te tocó acá. y sí, acá, y de verdad que sí, conoces a los papás y eso, y a veces no sabes qué decirle, como es bastante duro desde la profesión y desde la maternidad, desde que igual tengo sobrinos, entonces es Bueno, un tema gracias, bastante, gracias, gracias por que esto lo estamos haciendo por ellos, por nuestros sí, pacientes. Yo feliz de compartir, de estar aquí eh, contigo y sé que así va a seguir siendo. Y se vienen ahora capítulos buenos también. Este también sí, es bueno, sí, pero todos son buenos, o los sea temas que son este, no, interesantes, este todos nos dejan tocó el algo. corazón y que este es súper importante Sí, también y que se pero es tienen que hablar, las importante cosas hay que hablarlas. ver que nos visualicen también como nuestras personas que hoy todo lo saben, que todo lo pueden o que el que tiene todas las respuestas, porque a veces se nos hace cuesta arriba hacer todo, esta profesión, llevarla a cabo.